Entonces, vamos a suponer que fueran 1.200. Entonces, si queremos hacer una encuesta a todos los trabajadores, nuestra muestra que debemos hacer es 291. ¿Cómo ha salido? Reemplazándolo en la fórmula. Eso es para cuando se conoce. Por ejemplo, en nuestra facultad aproximadamente debemos ser unos 2.000 estudiantes. Si quisiéramos hacer una encuesta a los 2.000, tuviéramos que simplemente cambiar acá. ¿Ya han tomado captura de esto? Ya, listo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una encuesta en nuestra facultad, si fueran Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, igual digamos que son 2.000. Entonces, para nuestros ejemplo estudiantes, ¿ya? De la facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Son 2.000. Entonces, si quisiéramos, lo único que vamos a hacer es cambiar los 2.000. Y luego hacemos la operación. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 por 2.000. Tenemos el resultado. Se lo mando. 1.96 elevado al cuadrado por 0.5, cerramos, 0.5, salimos por 2.000. Sale 1.920. Entonces acá sale 1.920.8. Y en la parte baja, acá vamos a hacer 2.000 menos 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto será? Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Bien, entonces acá sería 0,05 elevado al cuadrado por 1999, 2.000 menos 1, 29, más 0,5 por 0,5 por 1.96 elevado al cuadrado. Ya, sale 5.9579. Entonces, sería 2.920.8 entre 5. Entonces acá sería 490.23. Entonces nuestra encuesta podría ser 490 estudiantes. ¿Listo? Y así sería de la forma más fácil para hacer los cálculos de del tamaño de la muestra que vamos a realizar. ¿Listo? Tomen captura para pasar al otro ejemplo. Ya. Entonces borramos esto.
¿Cuál sería la fórmula cuando se trata de la cantidad total de personas que vamos a encontrar y no se sabe cuál es la cantidad total? Esta fórmula es sencilla. Z por P por Q, el Z al cuadrado por P por Q. Entonces, como no sabemos, lo que sí es importante tener los valores de P y de Q. O sea, ¿qué viene a ser los valores de P y Q? La P es cuando se acepta el producto y Q cuando se rechaza el producto. Entonces podría ser, por ejemplo, que si nosotros consultamos, usted quisiera, por ejemplo, los estudiantes de... los estudiantes se conocen, ¿no? Se conoce el número total. Por ejemplo, no creo que se conozca exactamente cuántos motocarristas hay en Ucayali. O sea, a todos los motocarristas, no a solamente los registrados. Seguramente no se conoce, ¿no? Exactamente porque muchos son informales, muchos no están registrados. Entonces, si ahí le preguntamos y le hiciéramos una pregunta simple, por ejemplo, si le preguntamos, ¿a qué podríamos preguntar los motocarristas? La respuesta tiene que ser sí o no. Hay algo, pero no hay opción. ¿Qué podría ser el motocarrista? Ya vamos a decirle, por ejemplo, por el color de su motocar. ¿Ya? Y vamos a ponerle dos colores. Entonces le diríamos, ¿usted prefería que su motocar sea rojo o azul? Entonces de repente nos dicen ellos, del 100% de repente nos dicen rojo, el 60%, y el 40% nos dicen azul. Entonces, esto es importante que se haga esta pregunta de nuestro producto. Del producto de ustedes sería, pues, ¿usted consumiría este producto? O usted, si es un lugar turístico, ¿usted visitaría ese producto? Solamente dos preguntas, o no, sí o no. La respuesta es sí o no. En este caso, por ejemplo, también le hemos cerrado, ¿no? Con las preguntas. ¿Usted prefería rojo o azul? Rojo y azul. Entonces acá nuestro P y Q sería igual, voy a poner por acá, N es igual a la Z, que es 1.96 al cuadrado, por 0.60 y por 0.40, entre 0.05 elevado al cuadrado. Entonces, si no se conoce la población, hacemos una preencuesta para determinar P y Q y luego determinamos el tamaño de la muestra. Para este caso, ¿cuánto saldrá? Vamos a ver, 1.96 elevado al cuadrado por 0.6 y por 0.4. ¿No? Entonces, todo sale 0.91 entre 0.05 elevado al cuadrado. En este caso nos dice que deberíamos hacer una encuesta de 368.7936, lo que nuestra muestra podríamos aproximar a 369. En estadística podríamos también aproximar a 368. En estadística no es válido eso de que si es mayor de 5 se va para adelante. En estadística no. En aritmética, en otras matemáticas sí. ¿Ya? Entonces podría ser cualquiera. ¿Listo? ¿Está claro, jóvenes, o no está claro eso? Ya de acuerdo a eso, ustedes tienen que ver cómo van a utilizar para su proyecto, cuál es lo que corresponde para su proyecto. ¿Ya estamos? Bien, chicos. ¿Preguntas?
O yo les pregunto. A ver, Luis Mila, ¿qué dice? ¿Está bien o está claro o no está claro? Luz Mila, ¿estás en clases o solamente has perdido tu laptop? Luz Mila Ruiz. Ajá. Vamos a anotar a los que no contestan porque no están en clase. Profesor. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí, acá estoy. Acá ¿Ah? estoy. El internet está lento, ¿Y escuché. qué he preguntado? A ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que he preguntado? Sí, el internet está un poco lento. ¿Ah? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. El internet- Mi Ya internet muy está un tarde. poco lento, creo. No, sí, sí, sí. Es el internet, profesor. Escúchate el cortado. Podrías haber escrito, ¿no? Diciendo que el profesor no tengo problemas con el internet. Ya. De Es todas que, maneras, te que voy a no. anotar como un caso a ver si es frecuente, ya te fusilo. Pero si no, te salvas. Docente, buenas noches. Sí. A lo que usted explicó, nos dio ver la fórmula la cual nosotros tenemos que, obviamente, aplicar para tener nuestras muestras. Esta muestra se va a ir más que todo ¿cómo se dice? A las, lo que vamos a decir a las personas, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Está bien, a las Encuesta, personas. A la A las encuesta, ¿verdad? La encuestas. encuesta, la La encuesta. encuesta se va a hacer a las personas. Ya, pero La ese muestra. campo, o sea, esta muestra que usted me está mostrando para aplicarlo, va a ser solamente, digamos, como usted dice, si hay 1000 trabajadores en la municipalidad, simplemente vamos a agarrar un pequeño de muestra aplicando esta formulación. Claro. Ahora, en la muestra anterior, usted nos está mostrando ya una fórmula muy distinta. Ahora, esta muestra que nos hace ver sobre la P, que es lo que acepta, y la Q son lo que rechaza, las dos muestras se va a tener que realizar o solamente una de esas. No solamente uno. ¿Y por qué? La primera muestra, perdón, la primera, el primer modelo matemático nos dice que debemos utilizar cuando se conoce en la población total. Por ejemplo, cuando decimos los trabajadores de la municipalidad, ¿se conoce o no se conoce cuánto trabajan? Sí, vamos a personal y nos van a indicar cuántos trabajan. Ya, pero si yo les digo, ¿conocen cuántos motocarritos hay? Otra pregunta. ¿Se sabe cuántas personas tienen motos en Pucallpa? ¿Se sabe o no se sabe? Y ya base a mi proyecto, disculpe, docente mío, No, te pregunto, ya te pregunto, ¿sabes cuántas personas tienen motos en Pucallpa? No, no, no. No sabes, pero podríamos averiguar en algún sitio. Sí, obviamente la municipalidad, el Ministerio de No. Transporte, pero muchos no son formales. Ya, entonces no se sabe, ¿no es cierto? Entonces, cuando se conoce, se utiliza la primera fórmula. Cuando no se conoce, se utiliza la segunda fórmula. ¿Estamos? Ya, ahora sí pregúntame para tu caso, ¿cómo es? ¿De qué se trata? Mío es más que todo en los colchones, o sea, cuántas personas Ah, cuentan bien ya. en Por su caso. ejemplo, se supone que vas a poner un negocio en Caería, ¿no? Entonces, si pones en Caería, obviamente viene la gente de Manantay, viene la gente de Yarinacocha y probablemente de Campo Verde también. Entonces tienes que trabajar en base, los colchones se compran realmente por casa, ¿no? O sea, eh, entonces por familia. Entonces, si hay alguna tasa, no sé, por cada familia, ¿cuántos colchones se utiliza? Probablemente sean 3 o 4 colchones, ¿no? Dependiendo
dependiendo del promedio de número de personas en una familia. Antes era 4.5, no sé cuánto es ahora. Vamos a suponer de que sean 5 personas por familia. Si son 5, bueno, siempre la pareja, papá y mamá, probablemente duerman en una sola cama y los hijos, los 3 hijos duerman en distintas camas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un promedio de 4 a 3 colchones por familia. Ya, es esa parte. Pero lo que queremos saber, ¿cuál de las fórmulas vamos a utilizar? Entonces queremos saber cuántas familias hay. ¿Existe esos datos? Sí existe. ¿Dónde está? En el INEI. ¿No? Entonces, si conoces cuántas familias hay en estos 3 distritos, ¿cuál de las fórmulas utilizarías? Puede contestarme César, Augusto o cualquier otra persona. La primera, profesor. La primera docente. Bien, Tochón, quiere decir que estás atento. Oh, mierda. Ya, entonces, repito nuevamente, cuando se conoce el número total de la población, cuando se conoce, ya sea por registros o por el INEI, entonces se utiliza la primera fórmula. Cuando no se conoce por ejemplo, si me dijeran ustedes que van a hacer una difusión de algo vía redes, ¿sabríamos cuántos lo van a leer esa difusión? No, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no utilizaríamos la primera fórmula, sino la segunda fórmula. ¿Está Para claro? saber cuántos lo leen y cuántos no lo leen, ¿verdad? De la PQ. Claro, no. Para P y Q, en el primer caso puedes asumir 50%, 50%. Pero en el P y Q, perdón, pero en la segunda fórmula se hace una preencuesta. Antes de hacer la encuesta se hace una preencuesta aproximadamente a unas 10 o 15 personas. No, a 10 o 15 personas le dices, por ejemplo, puedes preguntar, ¿compras colchones? Puedes preguntar. Seguramente el 90% te diría que sí y el 10% de repente dice que no. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene capacidad para comprarse un colchón. Lo que hacen es esperar que alguien los done o reciclar colchones, ¿no es cierto? Entonces, pues no está adquiriendo, no es un ¿cómo se llama? Como diríamos, no es un cliente potencial, no es un cliente efectivo, no es un cliente potencial. Por lo tanto, entonces para la P sería 90% y para la Q sería de repente 10%. Yo estoy soltando cualquier dato, ¿no? Pero eso tiene que salir cuando preguntemos, como les repito, a unos 10 o 15 personas. Para el segundo caso, sí o sí hay que hacer eso. Pero para el primer caso no, podríamos trabajar con 50-50. ¿Alguna pregunta? O sea, profesor, buenas noches. O sea, en la segunda fórmula, de acuerdo a la cantidad de encuestados, van a trabajar, entonces, los que han podido responder las encuestas. No, hijo. La figura es así, ¿verdad? En la primera encuesta, los valores de P y Q se maneja 50-50%. O sea, es una lógica media tonta, pero así la manejan. Yo hago mi preencuesta también para la primera, pero normalmente no hacen preencuesta para la primera, lo trabajan con 50-50. En el segundo sí, porque si no, si trabajáramos 50-50, entonces toditos los que no tienen no conocen la población total, utilizarían el mismo dato, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, para que no suceda eso, entonces, ¿qué se hace? Se hace una primerito, antes de determinar el tamaño de la muestra, se hace una preencuesta, antes de la encuesta, se hace una preencuesta de 10 a 15 personas.
De repente son 10. De los 10 le decimos, ¿comprarías este producto? Te va a decir, de repente te dicen sí, el 60, el 70, el 75, 80% te dicen sí. Y el resto te dice no. Entonces trabajas con ese dato, con ese dato vas a recién encontrar a cuántas personas vas a encuestar. ¿Ahora sí se entendió o no? ¿O todavía no? A ver, resumiendo, o sea, con la segunda fórmula solamente va a servir para ver la cantidad de personas que vamos a encuestar. ¿Alguien más? ¿Alguien, otra persona? A ver cómo ha entendido. Rivera Ruiz Ángeles. Rivera Ruiz Ángeles. También tiene problemas con su computadora, seguro. Profesor, respecto a su pregunta, no sé si me escucha. ¿Sí? Bueno, lo que entendí es que la primera fórmula sirve para aquellos que sepan el número de la población. Y el segundo es aquello que, o sea, cuando no sabes el número de la población, por ejemplo, cuando no sabes, cuando vas a ver una tienda en línea, tú no sabes si vas a comprar de otro departamento, de otro lugar más lejos, algo así, ¿me entiendes? Eso es. A ver, repite. O sea, cuando vas a ver, por ejemplo, una tienda en línea, algo así, ¿me entiendes? Tú no ¿Una sabes qué? el número de tu población. Tienda en línea. Línea, dices, Tienda ¿a en qué línea. línea te refieres? Tienda online. O sea, ¿Ah? por ejemplo, abres una página, tienda en línea, profesor, Ah, ya. o tienda, Tienda no en sé, tienda línea. online. Sí, Online, sí, ya. tienda en línea, o O sea, sea, adquisición tienda online. por internet. Ya, correcto. Sí, online. Entonces, ahí no sabes cuál es tu número de tu población exacta. Entonces, creo que ahí se aplicaría la Claro. segunda fórmula. Hasta ahí estamos bien. Pero para determinar a cuántos vamos a hacer la encuesta, primero tenemos que determinar el valor de P y Q. Entonces, para determinar el valor de P y Q se hace una preencuesta antes que puede ser 10 personas. Entonces, a esas 10 personas de Internet le preguntamos, ¿usted haría uso de este producto? Sí o no, nos pueden contestar, ¿no? Pero, entonces ese valor que nos digan sí o no es lo que vamos a utilizar para recién determinar la muestra. O sea, hicimos la encuesta a 10 personas. ¿Ya? De ahí de 10, 8 nos dicen sí consumen. Y 2 nos dicen no. 2 nos dicen no. Entonces, en la fórmula vamos a utilizar, entonces, repito, cuando dice sí es P y cuando dice no es Q. Entonces, cuando en la fórmula vamos a utilizar 1.96 al cuadrado por, si son 10, 8 vendría a ser el 80%, ¿no es cierto? 0.8. Y el no, 0.2. Entre 0,05 elevado al cuadrado. De ahí sale el tamaño de la muestra. O sea, por eso se hace una preencuesta. Preencuesta. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esa preencuesta? Para saber cuánto es P y cuánto es Q. Ya sabiendo cuánto es P y Q, reemplazamos acá. Y ahí recién nos va a dar cuál es el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra va a ser, 1.96 elevado al cuadrado por 0.8 y por 0.2.
¿ya? Y nos sale 0.61. Entonces, N sale 0.61, 4, 6, 5 y 6. Entre 1,05 elevado al cuadrado, que viene a ser 0,0025. Entonces, 0,161, 46, 56 entre 0,0025. El tamaño de la muestra para este caso va a ser 245.86. Podría ser 246. Listo. Ya, necesariamente para este caso hay que hacer la preencuesta de P y Q para saber, para poder poner estos resultados. Y luego ya hacemos la encuesta a los 246 personas. ¿Está claro ahora o no? ¿O todavía hay dudas? ¿Qué dice Marlene y Alta? Marlene y Alta, ¿está claro o no? La pregunta es como P y Q, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya, ok. Por lo menos me entero que estás en presente. ¿Listo, chicos? Ahí nos quedamos. Así Profesor, que para entonces, esa es la fórmula de la muestra, ¿no, profesor? ¿Cómo? Esa es la fórmula definitiva de la muestra, digo, profesor. Esa es la fórmula definitiva de la muestra cuando Pero, no se conoce ¿qué va la a enseñar, población. profesor? No le escucho. ¿Cómo dices? Esa es la muestra definitiva, digo, para sacarlo, esa fórmula. Esa fórmula es para cuando no se conoce la población total. Ya. Solo para cuando no se conoce la población. Total. Ya, profesor, gracias. Listo. Profe, Ahí nos quedamos, chicos. ¿O alguien quiere preguntar más? no le quería hacer una consulta. Digamos, ¿podría dar un ejemplo de la otra fórmula donde se conoce lo que es la población? Ya di el ejemplo, ya 2 ejemplos he dado. Recién seguro te has incorporado o no estaba atendiendo. No, hace ratito me incorporé, profe. Estaba Ya, como entonces, recién pues pregúntale a tus compañeros. Hay 2 ejemplos que hemos dado. Uno de la población de la municipalidad y otro de la población de la universidad. Ya, profe, gracias. Bueno. Ya, chicos, ahí nos quedamos entonces. Profesor, muchas gracias. Profesor.